Ok, vamos a orar y vamos a empezar el estudio de hoy día. Ok. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por el tiempo que vamos a tener. Gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad. Permítenos, Señor, que tu palabra nos edifique, que realmente nos instruyas y nos guíes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, Cuando hemos estado estudiando sobre el Espíritu Santo, hemos dicho que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas hace dos cosas, ¿no? Una nos transforma y otra nos capacita. Cuando hablamos de eso dijimos que nos transforma tiene que ver con los frutos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de que nos capacita, tiene que ver con los dones espirituales. ¿Ok? Algo que me olvidé decir la semana pasada es que el hecho de tener un don no nos exonera de trabajar en el don. Es decir, que nosotros mismos tenemos que poner esfuerzo en mejorar, usar, practicar, ¿no? Especialmente, por ejemplo, el don de enseñanza, el don de predicación, por ejemplo, ¿no? Ahora, hemos dicho que los frutos del Espíritu Santo son el resultado de vivir bajo el control y la sujeción al Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo sobre nuestro carácter, sobre nuestra personalidad, que refleje la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y es aquí donde la Biblia hace mucho más énfasis. La Biblia habla mucho de los frutos en nuestras vidas, ¿no? Vamos a empezar leyendo Mateo 7, 16 al 20. Mi vida, por favor, léelo. Mateo 7, 16 al 20. Dice, sí. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Este pasaje es durísimo, ¿verdad? Es durísimo y nos tiene que llevar a reflexionar. Por sus frutos los conoceréis. Lamentablemente yo tengo que decir que conozco mucha gente que se llama cristiana y que me es difícil ver en ellos los frutos del Espíritu Santo. Bueno, se llaman cristianos, la verdad es que no sé lo que hay en su corazón, pero el comportamiento, ¿no? Su comportamiento. Y dice, ¿cómo vas a recoger uvas de los espinos? ¿Cómo vas a recoger higos de los abrojos? ¿No? Todo buen árbol da buenos frutos. O sea, todo buen árbol da buenos frutos. El árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. No puede. No puede el árbol malo o el árbol malo dar frutos buenos. Es interesante esa parte. No puede, ¿no? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y Silvia, por favor, lee eh, Lucas 8:15. 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estas son las que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto
con perseverancia. Bueno, la buena tierra tiene un corazón bueno, un corazón recto y retiene la palabra oída. Y por eso es que da frutos con perseverancia. Dar fruto con perseverancia. Ahora, ya hemos hablado de qué frutos estamos hablando, ¿no? Hemos dicho que cuando hablamos de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23, se nos habla de un solo fruto, mas el fruto del Espíritu es amor, ¿no? Y que el amor se traduce en forma práctica en nuestras vidas como gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando estábamos estudiando esto, alguna persona me dijo, no hay frutos, solo hay un fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Y yo contesté que en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, se habla de un fruto que es el amor. Eso es cierto. Es un fruto que es el amor. Pero hemos visto que hay más frutos a la luz del Nuevo Testamento. No solamente el amor. Y les he preparado un cuadro para recordar lo que ya hemos estudiado. ¿No? ¿Ven el cuadro? Ujú. Sí, Entonces, les he preparado este cuadro, que son 7 frutos que hemos visto, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo en mí. Uno, el carácter de Dios en mí, que aparece en Gálatas 5, 22 y 23, que es lo que acabamos de hablar. Punto 2, buenas obras. Son las obras que muestran bondad, la bondad de Dios. La Biblia dice que las buenas obras también son un fruto de la obra de Dios en mí. En tercero, hemos hablado de la santidad, el proceso de santificación, tener como vuestro fruto la santificación, también es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? La alabanza y la adoración, dice la palabra, que es un fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, la alabanza y la adoración también debemos considerarlo como uno de los frutos que el Espíritu Santo produce en mí. En quinto lugar, llevar almas a los pies de Cristo. Pablo hablaba de los frutos en los diferentes lugares donde él había predicado, hablando de personas que se habían consagrado al Señor. De llevar almas a los pies de Cristo también es un fruto. Servir a Dios en su iglesia, también la palabra nos menciona que es un fruto del Espíritu Santo en mí. Por último, honrar a Dios con mis diezmos y ofrendas, le dice Pablo a los filipenses, busco fruto que abunde en vuestra cuenta, hablando de sus diezmos y ofrendas. Entonces, lo que hemos estudiado hasta ahora es que los frutos y naturalmente podemos mencionar más todavía, ¿no? Probablemente podríamos encontrar más textos, pero lo que hemos estudiado nosotros son estos 7, ¿no? Frutos del Espíritu. Entonces, esto lo hemos estudiado antes. Ahora, ¿cómo se logra? Y este es el tema del día de hoy. ¿Cómo logramos este tipo de frutos en mi vida? ¿No? Y voy a pedir que Carlito Guerrero, lee, por favor, Efesios 5:18. ok. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No, Velando. 6, estoy 6, disculpa. Efesios 5:18. Sí, no os embriaguéis con vino. 5, sí, está bien. Sí, No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. exactamente. Y ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Porque el ser lleno del Espíritu Santo es la clave, es el secreto
para que los frutos del Espíritu comiencen a aflorar en mi vida. Para entender esto, encontré un estudio que me pareció muy interesante. Para entender qué significa la llenura del Espíritu Santo, vamos a ayudarnos de algunas imágenes ilustrativas. ¿Ok? Voy a pedir a Judith que por favor leas Juan 7:38. Juan 7:38. A ver, dice 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Muy bien. Esta es la primera figura que nos presenta el Nuevo Testamento sobre lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena como un río de agua viva, ¿no? Ahora, traten de visualizar esa imagen, ¿no? ¿Qué puede estarnos diciendo la palabra con esa ilustración? El hecho de que el Espíritu Santo me llena y que de su interior correrán ríos de agua viva. Habla de agua fresca, ¿no? Agua de dinamismo, agua de vida, porque el agua siempre trae vida, ¿ok? También en Juan 1:32, Daniel y Tolero, por favor, Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Este estudio decía que por un lado, el Espíritu Santo en mí es como una fuente de río de agua viva, pero también es interesante que Dios ilustra la presencia del Espíritu Santo como una paloma que desciende como para hacer un nido en mi corazón, ¿no? Esa figura me gustó mucho, como una paloma que hace su nido, una paloma que hace su nido en mi corazón, ¿no? La presencia del Espíritu Santo. En Juan 3:8, Shari. Ok. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En esta tercera figura nos dicen, por un lado es como ríos de agua viva, por otro lado como una paloma, por otro lado es como el viento que sopla en nuestro ser y que nos da aliento de vida, pero no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va. Muchas veces no sabemos cómo es el obrar del Espíritu Santo, pero percibes su presencia. A mí me encanta cuando estamos en los cruceros, me encanta dormir en el balcón con el viento en la noche, ¿no? Y me abrigo bien, me siento ahí y con la brisa del mar y el viento me quedo dormido, ¿no? Pienso en el Espíritu Santo como el viento que sopla. Cuarto lugar, Jackie, por favor lee Lucas 13:19. Lucas 13:19. Dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Es interesante que el autor de este estudio decía que el Espíritu Santo es también como una semilla plantada en nuestras vidas, que va creciendo hasta convertirse en un árbol grande y frondoso que lleva fruto. Y la verdad es esa, ¿no? La verdad es que cuando empezamos en los caminos del Señor, es como una pequeña semillita en el corazón, ¿no? Al principio es como una pequeña semillita y esta semilla va creciendo. La palabra dice que el reino de Dios es como una semilla, la más pequeña, la mostaza, y va creciendo hasta convertirse en un árbol frondoso. Y la verdad es que a veces cuando yo estoy orando en las mañanas, me pongo a pensar y le digo, Señor,
¿qué sería de mí si no estuvieras tú? A estas alturas, por ejemplo, ¿no? Alguna vez me he puesto a pensar y digo, tanta gente está hablando, ¿no? De que Dios no existe, que no existe, que no es real, etcétera, etcétera. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, Señor, de solo pensarlo, yo viviría una frustración permanente. De solo pensar que no existiera, ¿no? Porque ha llegado a ser todo en mi vida, ¿no? Entonces, como una semilla. También nos dice en Efesios 6:17, Efesios 6:17, Mario, Sí, Efesios 6:17. perdón, voy a hacerle la cena. Escúchanos, ha dejado mi hermana sopa que ha traído. Y Si dice quiere, tanto. le damos la... Efesios 6:17. Bueno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, una figura interesante sobre el Espíritu de Dios es un guerrero con su espada para defendernos, ¿no? Ahí lo que ustedes pueden ver la imagen de Julieta, ahí un hombre gigantesco con su espada, claro, está simbolizando a Goliat, pero en realidad la palabra dice que el Espíritu de Dios, la espada del Espíritu es la palabra. Noten esa figura, ¿no? La espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿no? En Juan 14:17. Juan 14:17. Reina, a ver. Juan 14:17. Juan 14:17. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El divino huésped, ¿ah? El divino huésped. A nosotros nos gusta cuando tenemos visita en la casa, cuando vienen y se hospedan con nosotros, porque hay un cambio, ¿no? Hay un cambio en el ambiente, hay un cambio en el trajín diario, ¿verdad? Nosotros ya estamos acostumbrados a estar solitos, nuestros hijos pues ya cada uno tiene su propia vida, pero cuando vienen los huéspedes nos traen bulla, nos traen movimiento, ¿no? Nos traen alegría, ¿no? Y la palabra nos menciona al Espíritu Santo como el divino huésped. Y por último, la séptima figura que utiliza el Nuevo Testamento para hablarnos del Espíritu Santo es el aceite que mantiene la llama de fuego de la lámpara de Dios encendida. Mateo 25, del 1 al 4. Juliet, por favor, léelo. Mateo 25, del 1 al 4. Juliet escribió que no podía leer. Ah, perdón. Entonces, Liliana, nena, prima. Ok. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon y todas durmieron. ¿Hasta el 5? Hasta el 4 no. Ya. Ya. Okay. Es interesante esta figura, ¿no? Hay una canción que cantábamos en nuestra época, ¿no? Pon aceite a mi lámpara, Señor, ¿no? Pon aceite a mi lámpara, Señor. Esas canciones bonitas, no como las modernas, que son aburridas, pero esa canción es profunda, con letra profunda, ¿no? Entonces, lo interesante es que miren estas figuras, ¿no? ¿Cómo podemos entender el obrar del Espíritu Santo en nosotros? Y miren todas estas 7 figuras que se nos presentan, ¿no? Como un río de agua viva que fluye del corazón, como una paloma que viene a anidar en nuestros corazones, como ese viento que no sabes de dónde viene,
pero sopla y lo sientes, como una semilla que va creciendo en tu corazón hasta convertirse en el árbol más grande, como ese soldado con su espada que te defiende, como ese huésped que se queda a morar en ti, y como ese aceite que enciende la lámpara de Dios en tu corazón. Entonces, estas son figuras que yo se las dejo para que las reflexionen, ¿no? Piensen en ellas. Naturalmente, al final del estudio les voy a mandar una copia y entonces tomen una de ellas y comiencen a reflexionar sobre cada una de ellas. Ahora, ¿es la llenura del Espíritu Santo un tema recurrente en la Biblia? Sí. Vamos a ver unos versículos que nos hablan del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, antes del Pentecostés y después del Pentecostés. Y vamos a recordar lo que nos enseñó el pastor Lucho cuando mencionó la diferencia entre antes del Pentecostés y después del Pentecostés. Antes del Pentecostés, el Espíritu Santo descendía sobre personas especiales para cumplir funciones especiales, específicas, ¿no? Entonces el Espíritu Santo descendía, no estaba en todos, solamente estaba en algunas personas especiales que Dios escogía con una misión específica, ¿ok? Después del Pentecostés se cumple Joel 2:28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, después del Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo se convierte en presencia en todos los corazones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver 4 textos que nos hablan de personas antes del Pentecostés que fueron escogidas por Dios con una misión específica y por tanto los llenó de su espíritu. Los llenó de su espíritu. Y esta figura, llenar, saturar, ¿no? Ayer mi esposa se fue con la empresa a un día en Europa Park y yo la llevé tempranito, la dejé en la estación de tren para ir a tomar el tren. Y en mi soledad, y mi abandono, y mi tristeza, porque así me dejó, ¿no? Solo, triste, abandonado, como una pasa seca. Entonces, me venía caminando hacia la casa, ¿no? Y entonces decidí llenar el tanque del auto, ¿no? Porque mañana ya lo va a usar otra vez para ir a trabajar. Entonces, me llevo al auto, lo paro y le lleno el tanque. Esa figura es llenar el tanque, llenarnos, pero no de gasolina, sino llenarnos del Espíritu Santo, que se satura toda nuestra vida con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo toma control sobre mí, ¿no? Entonces, antes del Pentecostés, Dios escogió a algunas personas con un fin específico para llenarlos con su Espíritu y que cumplieran una misión específica. Por ejemplo, Lucas 1:15. Vamos a... Luis Carlos, ¿puedes leer? Lucas 1:15. Señor, A ver, lea pues. porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Estamos hablando de Juan el Bautista. Fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Eso ya no ocurre hoy. Eso ya no ocurre hoy porque hoy se derrama el Espíritu Santo sobre cada creyente que se entrega al Señor Jesucristo. En el caso de Juan el Bautista, escogido en forma especial para una misión específica, entonces fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, ¿no? Solamente para remarcar algo, no hay ningún texto en toda la Biblia que mencione que Juan el Bautista hablara en lenguas, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces,
Juan el Bautista, ¿no? En Lucas 1:41, vamos a leer Lucas 1:41, vamos a pedir a Mónica que lo lea, por favor. Momento. Un momentito, Lucas. 1:41. Lucas 1:41. Que bajen el televisor, creo que viene del... Espérame. Que está con el televisor en la sala. Que baje un ratito el volumen. Ok. Ya. Lucas 1:41. 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Acá hay dos cosas que salimos de este pasaje, ¿no? Hoy en día, con la aberración que está sufriendo la sociedad por medio de las filosofías progresistas pro aborto, quieren asesinar a los niños diciendo que no son niños. En este pasaje, la primera persona que reconoció al Mesías fue un no nacido. No había nacido Juan el Bautista. Sin embargo, ya desde el vientre de su madre reconoce la presencia del Espíritu Santo. Pero lo interesante es que acá nos dice que fue Elizabeth llena del Espíritu Santo. O sea, no nos dice que Juan el Bautista, dice que ella fue llena del Espíritu Santo. La madre de Juan el Bautista fue llena del Espíritu Santo en el momento que vio a María, que estaba siendo usada por Dios para traer al Mesías a esta tierra, ¿no? Interesante también, ningún pasaje menciona que Elizabeth haya hablado en lenguas en ese momento, ¿no? Vamos a tercero, Lucas 1:67. Vamos a pedirle a Ana Lucía que lo lea. Lucas 1:67. Buenas noches, 67. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Exacto. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ¿no? Su esposa, aparentemente también estéril, ¿no? No tenían hijos, y él estaba cumpliendo su misión como sacerdote de la clase de Abías. Con eso, recuerdan ustedes, en el estudio bíblico, en la iglesia, les compartí en qué mes aproximadamente le tocaba al grupo, a la clase de Abías, su ministerio sacerdotal, y de ahí calculamos 6 meses después en que María concibe, y luego 9 meses, y todo ese cálculo nos permitía deducir que Jesucristo había nacido probablemente entre septiembre y octubre, ¿no? En este caso está Zacarías sirviendo en el templo según la clase de Abías, y entonces se le aparece el ángel. Y entonces les dice que va a salir embarazada la esposa y que va a dar a luz un hijo, etc. Y dice el texto que Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Se puso a profetizar inmediatamente después que el Espíritu Santo había llenado, saturado su corazón. Y por último, Lucas 4:1. Lucas 4:1. Bueno, volvemos a Silvia. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Interesante este pasaje. Naturalmente estamos hablando de Trinidad también, ¿no? Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo es una esencia, una Trinidad. Pero este pasaje menciona también Jesús lleno del Espíritu Santo, saturado del Espíritu Santo como correspondía, es llevado por el Espíritu al desierto. Por ejemplo, estos son
4 versículos que nos hablan de ser lleno del Espíritu Santo antes del Pentecostés. Y ahora vamos a ver los pasajes que nos hablan del Espíritu Santo llenando personas llenas del Espíritu Santo, pero después de Pentecostés. Empecemos con Hechos capítulo 2, versículo 4. Carlitos Guerrero. Hechos 2, 4. Ya, ok. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Exactamente. Esto estamos hablando del Pentecostés, la fiesta del Pentecostés. Recuerdan ustedes que nosotros los cristianos hemos secuestrado este término. Nosotros los cristianos hemos robado este término del Pentecostés como una expresión de la llegada del Espíritu Santo. Pero no olvidemos que el Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba tiempo después de las fiestas de las primicias. Entonces, justo en esa fiesta, cuando ellos estaban celebrando la fiesta del Pentecostés, que es un término que utilizaban los judíos, ese mismo día el Espíritu Santo desciende, ¿no? Ese mismo día el Espíritu Santo desciende y entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Los saturó, el Espíritu Santo descendió y los saturó como Jesucristo lo había prometido. Y siempre repito esto, ¿no? Para que no tengamos confusión. Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? Y no estaban hablando lenguas angelicales, sino que estaban hablando las lenguas de las personas que estaban viendo el alboroto, la bulla. Entonces la gente se acercó para ver qué es lo que estaba pasando. Y entonces comenzaron a escuchar el Evangelio en su idioma materno. Si ustedes van a buscar, leen el pasaje de Hechos capítulo 2, van a encontrar medos, melamitas, egipcios, judíos, griegos, escuchaban el Evangelio en su idioma materno. El primer milagro que hizo el Espíritu Santo no es que ellos hablasen lenguas espirituales como nos han querido vender en otras iglesias. El primer milagro que hizo el Espíritu Santo fue la predicación del Evangelio en la lengua materna de los oyentes. Para ustedes los que viven en el Perú, esto no tiene mucho sentido porque ustedes están acostumbrados a escuchar el español por todas partes. Pero para nosotros, los que vivimos acá en Europa, para nosotros es interesante cuando subes a un tren. Porque subes a un tren y escuchas alemán, inglés, francés, italiano, escuchas todos los idiomas. Pero en medio de esa bullicio, de repente escuchas hablando a alguien español. E inmediatamente lo detectas. ¿Quién está hablando español? ¿No? Porque es la lengua materna, es la lengua que tú escuchabas cuando estabas lactando. Es la lengua con la que tu madre te hablaba. Entonces, tu corazón arde diferente. Cuando tú vas acá en las iglesias internacionales, es muy bonito cantar en alemán, son lindas las canciones en inglés, pero cuando cantan en español, tu corazón adora, porque tu corazón es tu lengua materna, con la cual tu madre te hablaba, ¿no? Entonces, ese fue el milagro del Espíritu Santo, el primer milagro del Espíritu Santo, ¿ok? Vamos a leer Hechos. Déjame confirmar un ratito el pasaje porque lo que estoy viendo no me simpatiza. Un momentito, por favor. Hechos capítulo 4. Ajá.
No, no es. Es acá. Tiene que ser en él. Ok. Es en Hechos. Un momentito. Un momentito, un momentito. Hechos 4:8. Hechos 4:8. Voy a pedirle a Carlito Guerrero. Hechos 4:8. Léelo, por favor. Ok. 8. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Esto está pasando en el Pentecostés, ¿no? O sea, todos ellos estaban hablando en lenguas maternas de los oyentes, y en medio de eso se levanta Pedro, que siempre era el más impulsivo, y comienza a predicar el Evangelio. Léanse todo el capítulo 2 para que vean, o el capítulo 4, para que vean cómo Pedro estaba predicando el Evangelio, y van a encontrar que, aunque Pedro ya, y noten esto, Pedro había sido lleno del Espíritu Santo en Pentecostés. Y este pasaje, 2 capítulos después, nos menciona que Pedro es lleno del Espíritu Santo nuevamente. Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar, ¿no? La llenura del Espíritu Santo no es un acto aislado. No es un acto aislado. La llenura del Espíritu Santo es un acto recurrente. ¿Entendieron eso? La llenura del Espíritu Santo no es un acto aislado, es un acto recurrente. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar la palabra. Vamos a buscar Hechos capítulo 6, versículo 3. Mi vida, por favor, léelo. Hechos capítulo 6, versículo 3. Ya. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Muy bien. Ya la iglesia comienza a crecer. Ustedes saben lo que estaba pasando. La iglesia, muchos en la iglesia renunciaban a sus cosas, a sus propiedades inclusive, y las ponían a los pies de los apóstoles para que estos las distribuyeran entre los creyentes, ¿no? Entonces, que comienza un problema es que comienzan a quejarse las mujeres griegas de las mujeres judías, ¿no? Los hombres no se quejaban, las mujeres eran las que se quejaban. Y esto llega a los apóstoles y les dicen, ya pues por favor, mira, fíjate este problema, se están quejando de la distribución a las mesas, se están quejando de la distribución de la comida. Y entonces los apóstoles dicen, nosotros tenemos un ministerio, el ministerio de orar y el ministerio de la palabra. Ese es nuestro ministerio. O sea, nosotros no vamos a desperdiciar el tiempo en otras cosas. Así que, para que se encarguen de la parte administrativa, busquen personas, hermanos, entre vosotros, 7 varones, y les ponen 3 condiciones. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Qué interesante, para mí me llama la atención que pongan llenos del Espíritu Santo como un requisito.
Y mi pregunta es esta, ¿no? Yo me imagino, digo, ¿qué es lo que tenía que buscar la gente? O sea, ¿quiénes eran llenos del Espíritu Santo? ¿Se han puesto a pensar? Es decir, me buscan gente de buen testimonio, clarísimo, ¿no? Buen testimonio, es decir, tenían un comportamiento correcto, tenían un testimonio correcto, no hacían barrabasadas con la fe, su testimonio estaba, pues, era un ejemplo para todos, eso está clarísimo. Pero ¿Quién? interesante que ¿Ah? es para servir las mesas. Eran para servir las O sea, mesas, no es claro. para un cargo así súper ¿No? serio, para servir las mesas, algo que, ¿no? Pero Exactamente. con buen Porque testimonio. aún para servir al Señor de la forma más sencilla, necesitamos tener una vida espiritual que consagre nuestro servicio, ¿no? Aún para limpiar las mesas, aún para barrer, necesitamos hacerlo en el Espíritu Santo. Pero como les digo, reconocer una persona llena de sabiduría, perfecto, o sea, es fácil, ¿no? No, porque tú dices, no, este es medio bruto, no, este es medio burro, este es medio necio. Pero a la gente con sabiduría, a la gente que se comporta con sabiduría, también es fácil reconocerla. Pero ¿cómo ponen como condición ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que buscaban en ellos? ¿Qué es lo que, la característica? ¿Cómo podían decir ellos, este es lleno del Espíritu Santo? ¿Se puede a pensar? Entonces yo me imagino, entre las posibilidades, es que la gente percibía en ellos que Dios llenaba todo su corazón. Entonces ellos percibían y decían, wow, este está lleno de Dios. Este está lleno de su espíritu. Tiene buen testimonio, sí, sí, sí. Es sabio, sí, sí, también. Pero su corazón refleja la llenura del Espíritu Santo. Y ese es mi anhelo, ¿no? Es mi anhelo que cuando la gente me vea, pudiese decir lo mismo, ¿no? No, Carlos sí. Carlos tiene buen testimonio. Carlos tiene, recontra sabio, pero sobre todo está lleno de Dios. Este es mi meta, ¿no? Que pueda ser lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y entonces en el 7:55, Hechos 7:55, Judith, por favor. Hechos 7:55. A ver, 7. 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Este pasaje también es impresionante porque dicen que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo cambia las circunstancias que les tocó vivir. Porque lo están apedreando. O sea, lo están apedreando. La mayoría de personas, ¿qué haría? Clama misericordia, por favor, no, te tapas la cabeza, te proteges, lo que sea. Él no. La llenura del Espíritu Santo llena su corazón. Él dice, puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hay un autor muy interesante que explica el término Jesús estaba a la diestra de Dios. Si bien es cierto, nosotros sabemos que Jesús está sentado a la diestra de Dios, este autor menciona que el término griego que aparece en este pasaje indica que Jesús estaba de pie. Interesante, ¿no? Es decir, la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Pero dice este autor que en este pasaje de Hechos 7:55 aparece que Jesús estaba de pie a la diestra del Padre, como una expresión de cuando te levantas, ¿no? Cuando estás viendo que a tu hijo, a Esteban, lo van a apedrear,
y Jesús se levanta, ¿no? Si tú ves que a tu hijo le va a pasar un daño, te levantas, ¿no? Y como que Dios agarra y le dice, Jesús, espérate, cálmate, 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 espérate. Ahorita viene, ahorita viene para estar con nosotros, ¿no? Entonces esa actitud de, se puso en pie Jesús para reaccionar, ¿no? Y dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y lo estaban apedreando a morir. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 17. Hechos 9, 17. Vamos a pedirle a Daniel. Danielito, léelo, por favor. Hechos 9, 17. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Interesante. Pablo, camino a Damasco, tiene su encuentro con el Señor y queda ciego. Y lo llevan a Damasco, y cuando Jesús se le aparece a Ananías, le dice, anda, sale al encuentro de Saulo de Tarso, y vas a orar por él, y será lleno del Espíritu Santo. Y entonces Ananías no quiere en un principio, porque Saulo de Tarso tenía fama de perseguir a las familias cristianas y meterlas, llevarlas presos, y muchos de ellos morían en el Coliseo romano, presos, comidos por los leones, ¿no? Entonces Ananías tiene miedo porque su familia está en peligro. Pero el texto dice que Dios lo envía. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para dos cosas, ¿no? Para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, quiero que tomen nota de esto, porque Dios manda a Ananías con dos motivos. El pobre Saulo de Tarso estaba ciego. Nadie de nosotros ha estado ciego nunca. Entonces imagínense lo que significaría estar ciego durante 2, 3 días, acostumbrados a ver. Cierren los ojos y traten de estar 2 o 3 horas con los ojos cerrados para que vean lo dificultoso que es. El pobre Saulo de Tarso ha estado ciego porque tenía que experimentar la gracia de Dios de una manera tan sobrenatural que no hubiera duda de que lo que vio fue al Mesías, ¿no? Entonces lo deja ciego, el Señor lo deja ciego. Y durante esos 3 días está ciego. Y tiene que ser llevado y acompañado por la gente porque no puede ver nada. Entonces, Dios le habla a Ananías y le dice, mira, vas a ir a hablar con Saulo, pero vas con dos motivos. Primero, para que recibas la vista. El milagro que lo va a quebrantar a Pablo, ¿no es cierto? Vas a ir para que recibas la vista. Pero la segunda cosa, le dice, para que sea lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿entienden ustedes la importancia de ser lleno del Espíritu Santo? O sea, ¿comprenden ustedes la importancia que es ser llenos del Espíritu Santo? Completamente llenos del Espíritu Santo. Porque si no, ¿por qué Dios manda a Ananías a eso? Pero la mayoría de los cristianos hoy en día este tema ni lo tocamos, ¿no? Pasamos la vida viviendo una fe, leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia, pero no somos conscientes de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. No entendemos eso, no entendemos la necesidad que tenemos para poder ser realmente transformados y dar los frutos del Espíritu. Y por eso es que tenemos tanta gente en la iglesia que dice ser creyentes, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Gente que se llama cristiano, que son pastores, cuyo comportamiento muchas veces tú preguntas y dices, ¿cómo es posible que se comporten de esta manera? ¿No? Y es que nos falta la llenura del Espíritu Santo. No, entonces notaron,
Vas a ir, le vas a predicar, le vas a devolver la vista, y lo importante que para Pablo va a ser que sea lleno del Espíritu Santo. Y si no fuera tan importante, no lo habría dicho. Si lo hubiera dicho, mira, vas a ir, vas a orar para que reciba la vista, y luego le vas a dar unas clases de doctrina básica, ¿no? De escuela fundamental, entonces que lea la Biblia, que asista a una iglesia. No, le dice para que seas lleno del Espíritu Santo. Ana Lucía. Pastor, una pregunta, pero entonces, ¿la llenura del Espíritu Santo no es algo eventual que pasa, que es porque tú tienes que hacer algo o hay un evento en particular donde el Espíritu Santo te llena o debería ser una constante en nuestra vida? Es una constante en nuestra vida. Y esto lo vamos a hablar la próxima semana. Les voy a explicar qué significa realmente ser lleno del Espíritu Santo y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo, no como un evento aislado, sino como un evento permanente, continuo, en el cual debemos aprender a vivir, ¿no? Esto lo vamos a tocar la próxima semana, ¿ya? Ahora vamos a Hechos 11:24. Hechos 11:24. ¿Quién toca leer? Shari. Hechos 11:24, por favor. Ok. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Muy bien. Estamos en Hechos 11:24. Quiero que leamos un poquito antes, ¿no? ¿Dónde? ¿De cuál? Desde el versículo 22. Ok. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Estamos hablando de Bernabé, ¿no? Si bien es cierto, Pablo, en este tiempo Saulo de Tarso, tenía la fama y la reputación de ser un perseguidor de la iglesia. Entonces, cuando él se convierte, que Ananías va y ora por él, etcétera, etcétera, a la gente en general lo trataba de lejitos, ¿no? O sea, o sea, oye, Saulo de Tarso se ha convertido. Ajá, qué bueno, qué bueno. Pero ahí nomás, ¿ya? ¿Por qué? Porque sospechaban que podía ser un fraude, ¿no? Que se estaba haciendo pasar por cristiano para meterse en la iglesia y luego agarrar a todo el mundo. Entonces mucha gente le tenía miedo. El único que no le tuvo miedo fue Bernabé. Bernabé lo toma a Pablo y lo comienza a discipular. Es Bernabé el que convierte a Saulo de Tarso en el apóstol Pablo. Cuán importante es el discipulado. Cuánto importante es tomar a personas que con el amor de Dios enseñarles, capacitarlos, guiarlos, dirigirlos hasta que te superan, hasta que son mejores que tú, ¿no? Entonces Bernabé es una persona y se dice que era una persona llena del Espíritu Santo y llena de fe. Ese es el testimonio que daba la gente sobre Bernabé. Solo para ilustrar, tiempo después se junta a ellos Marcos, ¿no? Marquitos. Y los acompaña, Juan Marcos los acompaña. En cierto momento Juan Marcos se retira, tiene como miedo, no se sabe por qué, se retira y los abandona. Y entonces Pablo y Bernabé continúan. Y en cierto momento Bernabé le dice a Saulo, a Pablo, le dice, vamos a tomar a Marcos. Y Bernabé dice, vamos a tomar a Juan Marcos. Y Pablo dice, no, 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 no,
no quiero que vaya con nosotros ese traidor, ese cobarde, ese que se chupó, que se regresó, que nos abandonó, ¿no? Entonces el Pablo todavía estaba aprendiendo de Dios, Dios estaba trabajando en él. Pablo no estaba tan perfecto como a veces lo imaginamos. Y entonces Bernabé le dice, no, yo lo voy a tomar a Juan Marcos. Y se separan. La presencia de Juan Marcos hace una separación entre Bernabé y Pablo. Y Pablo dice que tomando a Silas, se va por su camino, y Bernabé, tomando a Juan Marcos, se va por otro camino. Lo interesante es lo que produce un discipulador que discipula con amor. Cuando Pablo está ya listo para morir, está en su cárcel en Roma, le escribe a Timoteo y le dice, tráeme a Juan Marcos. Tráeme a Juan Marcos. Le pide a Timoteo que se encuentre con Juan Marcos y lo lleve. Eso es lo que hace el amor de Dios de un discipulador. Bernabé tomó a Saulo de Tarso y lo convirtió en Pablo. Bernabé tomó a Juan Marcos, el cobarde, y lo convirtió en ese que Pablo necesitaba para el ministerio en sus últimos momentos. Entonces, Bernabé, lleno del Espíritu Santo. Vámonos a Hechos capítulo 13, versículo 9. Esta es una escena cuando Saulo se encuentra con un mago que se oponía al evangelio. Entonces, este mago estaba oponiéndose al evangelio. Vamos a pedirle a Jackie que por favor lea Hechos 13:9. Ya, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándose en él los ojos, Sigue leyendo el versículo. dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornarnos los caminos rectos del Señor? ¿Sigue? ¿Sigo? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces, él, ay no, Ay, no, me encanta, ¿no? Cuando leo este pasaje, yo digo, Señor, puedes hacer lo mismo con un par de personas que conozco. Señor, deja a los cieguitos un tiempo, pues. Tengo un par de nombres ahí apuntados que los tengo atravesados, ¿no? Gente que está predicando mala doctrina, que está dando mal testimonio. En el nombre del Señor hacen lo que le da la gana. Entonces digo, Señor, haz alguito, pues, ¿no? En fin, en este caso, Saulo de Tarso, miren lo que pasa. Se llena del Espíritu, lleno del Espíritu Santo. No es un momento de ira, no es un momento de cólera, es un momento de llenura del Espíritu. Nuevamente, la llenura del Espíritu es algo recurrente, no es una cosa aislada. Ocurre una vez, ocurre otra vez. ¿Por qué? Porque es permanente en la vida de aquellos que se dejan llenar de Dios. Entonces, aquí el Espíritu Santo llena a Pablo, lleno del Espíritu Santo, y suácate, ¿no? Le agarra sobre el mago y le manda pues un castigo de ceguera, ¿verdad? Hechos 13:52. Hechos 13:52. Mario, por favor. Sí. Y los discípulos estaban llenos de gozo y el Espíritu Santo. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, esto quiere decir que la llenura del Espíritu Santo era algo marcado, ¿no? En la vida de los creyentes, era algo que la gente reconocía. Los discípulos estaban llenos de gozo, pero también estaban llenos del Espíritu Santo. Y el último pasaje, Efesios 5:18,
que lo acabamos de leer, ¿no? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. La figura, ser llenos del Espíritu Santo, como lo que ocurre cuando una persona se emborracha con alcohol. No os embriaguéis con vino. Cuando el alcohol entra y forma parte de ti. No significa esto que ser lleno del Espíritu Santo sea comportarse como borracho, ¿no? Sino que el Espíritu Santo, el alcohol toma control de las personas, y cuando el Espíritu Santo toma control de ti, entonces recién puede obrar y transformarte para que puedas dar frutos del Espíritu Santo. Siguiendo la pregunta de Ana Lucía, ¿qué significa entonces ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo vivir siendo lleno del Espíritu Santo? Son los temas que vamos a tocar el próximo miércoles. Preguntas. Ya se nos pasó una hora. Carlitos, una cosita, mencionaste Joel 2:28. Joel 2:28. Sí, ok. Es la promesa del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Sí. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Ok, gracias. Yo tengo una pregunta. Vamos a ver también en qué caso se puede apagar al espíritu, como menciona en Primera Tesalonicenses, Sí, contristar al espíritu, sí, porque si sí, tú dices que es como llenar un tanque, es posible que el tanque del espíritu se a- apocope, ¿cómo se dice? Se sí, achique, que se sí, vaya contristando, digamos, ¿no? Lo vamos contristando y de repente, ¡pum!, tomamos el mando y el Espíritu Santo, sí, cuando uno está carnal, qué sé yo, se va, no se va. sí. Es un tema que vamos a tocar. No Sí, contristar al Espíritu Santo. Lo exacto. vamos a tocar después de la llenura del Espíritu Santo. Tocamos el tema de no contristar al Espíritu Santo. ¿Y en qué caso sucede, no? Gracias. ¿Algo más? Mm. ¿No? Sí, con respecto a que somos templo del Espíritu, ¿eso Sí. también, ese es otro tema o viene también con el... ¿No? O sea, el ser templo del Espíritu Santo. A ver, cuando Cristo muere en la cruz por ti, Él paga un precio de rescate. La Biblia dice que fuiste comprada a precio de sangre, ¿no es cierto? Eso quiere decir, y la palabra lo dice, que no solamente tu alma, sino que también tu cuerpo le pertenece al Señor. No solamente tu alma, sino también tu cuerpo le pertenece al Señor. Y hay varios textos bíblicos que hablan que debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. En ese cuerpo que Cristo compró con su sangre, en ese cuerpo Dios puso su Espíritu Santo. Y entonces tú te conviertes en templo del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios comienza a morar en ti y por lo tanto tú te conviertes en templo del Espíritu de Dios. ¿Ok? Ahora, la llenura del Espíritu Santo es otro tema. Es la forma en que el Espíritu Santo tiene control de ti. La llenura del Espíritu Santo no significa que tengas más del Espíritu, porque el Espíritu no es una torta que se distribuye por pedazos. Tú tienes al Espíritu o no lo tienes, ¿no? O tienes al Espíritu o no lo tienes. Hoy día puse un diseño ahí en el chat de doctrinas fundamentales, donde dice claramente, ¿no es cierto?, de que si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿no? O sea, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si no tienes al Espíritu de Dios, no eres hijo de Dios, ¿no? Entonces,
El templo del Espíritu Santo significa que tú perteneces a Dios y que Dios hace morada en ti, viven en ti. Y por lo tanto tú te conviertes en templo del Espíritu Santo. Pero eso incluye no solo tu corazón, no solamente tu alma, eso incluye también tu cuerpo. Y esto es muy importante porque cuando la Biblia habla de la resurrección de los cuerpos, no solamente de las almas, ¿no? Y por eso la palabra de Dios habla tan fuerte en contra de la fornicación y el adulterio, ¿no? Porque lo que estás diciendo, estás permitiendo que manos inmundas toquen el cuerpo que Cristo compró con su sangre. Ese es el adulterio. El adulterio y la fornicación es permitir que manos inmundas toquen lo que no es tuyo, sino lo que es de Dios, ¿no? Entonces, somos templo del Espíritu Santo, pero la llenura del Espíritu Santo tiene que ver que no es que tengamos más del Espíritu, sino que el Espíritu Santo tenga más de nosotros. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Nada? Bueno, pues vamos a orar y vamos a terminar el estudio de hoy. Señor, gracias por el estudio, gracias por esta palabra, gracias por lo que hemos escuchado. Permítenos, oh Dios, que lo que aprendimos hoy se aplique a nuestro corazón, que busquemos ser llenos de tu Espíritu Santo, que realmente nos satures de ti. Señor, que la gente nos reconozca con buen testimonio, sabiduría, pero que también reconozcan en nosotros que tú llenas todas las áreas de nuestra vida. Que reconozcan que somos personas saturadas, llenas, completas, y que tu Espíritu Santo mora y dirige nuestras vidas. Gracias, Padre. Permítanos estar la próxima semana y aprender la enseñanza que tienes reservada para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, gracias. Gracias. Propaganda, mañana la última clase de mujeres. Mañana la Ok, última Reina. clase de mujeres a las Sí. 8. Bueno, Mentira acerca de las circunstancias, a las 8 de la noche, ¿no? hora suiza. Sí. 8 de la noche, hora suiza, 1 de la tarde, hora de Lima. Gracias. Nos Nos vemos. vemos. Gracias. Gracias. Pórtense bien, adiós, Bendiciones. cuídense. Chao. Gracias. Chao.